Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte. La cultura. Necesitamos mucho distraernos. Me gusta oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Que hablásemos de viaje. Y viajar. Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En esta ocasión, nuestro oyente y colaborador, Carlos Gómez Cacho, con el que compartimos podcast en un episodio anterior, vuelve a ofrecernos sus conocimientos para hablar de un tema que él mismo nos ha propuesto, las ciberestafas. Carlos es divulgador y comunicador de la tecnología, como pudimos comprobar en el podcast sobre ciberseguridad en el que nos acompañó. Gracias, Carlos, por estar nuevamente con nosotros. Hola Concha, me alegra volver a estar con vosotros también y seguir hablando de seguridad en Internet. Las ciberestafas se han convertido en una amenaza creciente en el mundo digital, afectando tanto a individuos como a empresas. A medida que dependemos cada vez más de la tecnología, los ciberdelincuentes van desarrollando métodos más sofisticados para obtener acceso a información confidencial, robar dinero o comprometer la seguridad de sistemas enteros. Por eso no está de más que, para poder evitarlas, ampliemos un poco el conocimiento que tenemos sobre ellas y sobre cómo movernos por Internet con seguridad. Lo primero que tendríamos que saber es ¿qué son las ciberestafas o a qué llamamos ciberestafa? Bien, sería, por definirlo fácil, la forma en que los ciberdelincuentes utilizan para apoderarse de nuestros datos o engañarnos para realizar acciones que les beneficien económicamente en general. Es decir, nos saquen dinero. Básicamente sería esa la definición más clara. ¿Cuáles son los métodos más comunes de ciberestafa? Bueno, el método más común, es la suplantación de identidad, es decir, hacerse pasar por otras compañías, organismos, etc. Lo conocemos mucho ya porque, por los medios, por todas partes, hablan de ello del phishing, que directamente y literalmente sería pescando, es decir, que nos pesquen de alguna forma. Y sería una técnica de la llamada ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes para manipularlos y llevarnos hacia donde ellos quieren. Normalmente estas ciberestafas nos llegarán de empresas, organismos conocidos y que nos generen, una sensación de confianza, ¿vale? El formato puede ser por correo electrónico, por SMS o mensajes de texto, llamadas telefónicas o mensajes automáticos grabados. Aunque las ciberestafas son cada vez más comunes en un mundo tan digital como el nuestro, la información puede ser una de las mejores herramientas para protegernos de estos fraudes cibernéticos. Cuanto mayor sea el conocimiento que tengamos en esta materia, más dificultades pondremos a quienes quieran hacernos víctimas de una estafa. No debemos tener miedo al mundo digital. Si añadimos un poco de precaución y sentido común, podemos movernos dentro de un margen razonable de seguridad. Carlos, ahora que ya hemos hablado de los diferentes tipos de ciberestafas, creo que lo mejor sería que nos explicases la manera de prevenirlas. ¿Cuáles son los principales consejos que nos darías? Bien, como siempre, una parte de esta suplantación de identidad de los organismos y de las empresas siempre nos van a intentar llevarnos a sitios, páginas web, etcétera, donde nos van a pedir datos, que parecerá que los estamos poniendo de esos organismos y empresas. Por lo cual, no abrir esos enlaces, el pinchar en esos, hacer clic en esos enlaces, es una parte muy, muy importante. Leer bien, leyendo el texto como está escrito, incluso las faltas de ortografía, porque muchas veces son traducciones o escrito por personas que no conocen bien el idioma y eso nos puede ya dar fe de que eso no es correcto. También, como
Como trucos podemos fijarnos en el remitente. Normalmente, si nos envían un correo de la agencia tributaria, pues nos vendrá con un nombre que sea el correo y el dominio de esa agencia, o de un banco, o de una empresa de suministros, del que sea, vendrá un remitente más conocido. También en esos enlaces, que también podemos ver esa dirección a donde van a ir, esas direcciones también tienen que tener un sentido, digamos, el nombre tiene que aparecer de la empresa u organismo donde nos llega, tendría que aparecer por ahí y no un nombre extraño que no se entiende, etcétera. Con lo cual, eso son 2 puntos en los cuales podemos tener también precaución y previsión para saber si es lícito o no. Tener en cuenta también siempre que todo lo que es esta ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes siempre van a estar relacionados con mensajes que nos provoquen miedo, es decir, pues amenazas porque nos va a caducar o nos van a cerrar la cuenta del banco, porque tenemos 24 horas para contestar si no nos cortarán la luz, en fin, cualquier tema en el cual nos provoquen algo, miedo o incluso que nos pidan dinero también, eso es otro tema importante. Cualquier de estos temas tenemos que sospechar. Ante la duda, evidentemente siempre es no hacerlo y sobre todo, muy importante, es verificar esa información que podemos simplemente no contestando esos correos y preguntando a expertos o yendo a la fuente de si nos envían desde un organismo, desde una empresa, entrar en la empresa y ver si es, o llamándoles incluso. Eso sería una forma muy importante. Por ejemplo, en el caso de los bancos, que nos están enviando muchos correos siempre últimamente por seguridad, nos dicen siempre que no nos van a pedir nunca datos, ni por teléfono, ni por un mensaje de texto, ni por correo electrónico. Así que lo importante es eso, este sentido común, no hacer las cosas rápidas. Normalmente siempre la urgencia, que son todos los temas que también que nos empujan a hacerlo, esa urgencia es lo que nos hace caer. Es decir, hazlo rápido, venga deprisa, y a veces también nosotros somos los primeros en que vamos con prisas haciendo las cosas. Entonces, contestar rápidamente algo, hacer cualquier acción de forma rápida, sin pensarlo mucho, mejor que no. Lo hacemos con calma, con tranquilidad. Si estamos fuera en la calle, luego lo hacemos en casa, lo pensamos, lo miramos, y es la forma más rápida y más fácil de a veces no caer en estas ciberestafas. Y si queremos buscar en Internet más información al respecto, ¿qué páginas web podemos consultar? Bien, es una buena pregunta porque, a veces no podemos asimilar todo, tener todo en la cabeza, todas las normas, todas las cosas, recomendaciones, pero sí es importante poder saber dónde podemos ir a buscar información, dónde nos pueden ayudar en estos temas. En este caso, y concretamente por temas de seguridad, tenemos incluso hasta un número, igual que el 016 es de violencia de género, el 017 es para temas de ciberseguridad, ¿vale? Esto lo responde el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que lo tenemos en León, y es el organismo más importante a nivel de temas de ciberseguridad. En esa página, incibe.es, por ejemplo, podemos tener ayuda para todo tipo, desde tema para menores, para mayores, recursos de herramientas que nos pueden ayudar, formación, muy importante, muchos cursos, podemos hacerlos online tranquilamente, fáciles, pero que nos pueden ayudar a aprender más, estar informados, podemos apuntarnos a boletines que tienen ellos incluso, que nos pueden ir avisando de esas nuevas ciberestafas que van saliendo, etcétera, etcétera. Es como una página de cabecera, en este caso, por temas de ciberseguridad. Siguiendo también en el parte de formación, tenemos, lógicamente, el CIL Digital, que en este caso hay presencial en todas las provincias, tenemos una sede presencial, sino online, cildigital.es, donde también tenemos mucha formación que podemos hacer presencial o online, en el cual pues podemos aprender temas de seguridad. Hay de todos temas relacionados con la tecnología, pero también los hay precisamente ya de temas de seguridad. También podemos encontrar información incluso en nuestros propios bancos. Como hemos comentado antes, también recibimos muchos correos últimamente también de los bancos por cuestión de informarnos de seguridad e insistir ellos mucho
y en el tema de que nunca nos van a pedir datos, ni por teléfono, ni por correo, ni por SMS. Con lo cual es interesante y tienen unos espacios en las páginas principales suyas, bajamos abajo del todo y veremos siempre unos espacios de seguridad en Internet, ciberseguridad, y ahí podremos tener mucha información que nos puede ayudar. Tenemos que tener en cuenta que también los bancos pueden ser, incluso en algún momento, por algún tipo de estafa responsables, es decir, que ellos van a acabar pagando alguna de esas ciberestafas, con lo cual también ellos ayudan mucho a que no ocurran ello, ¿no? Y luego también es muy interesante, existen en general muchos cursos gratuitos a niveles de administraciones públicas, de forma presencial o de forma virtual, en las cuales pues también nos podemos formar, que eso es importante. Y siempre que a veces, pues como estas nos lleguen informaciones por WhatsApp, por tipo tal, intentar saber si eso es cierto o no y ir a las fuentes. Normalmente uno tiene que ir a las fuentes. Si llega una noticia de la Cruz Roja que no sé qué, no sé cuánto, nos parece rara, vamos a la Cruz Roja, a su página web, y podremos ver si es verdad o no, por ejemplo. Así que prevención, información, formación y sentido común. Eso es lo que tendríamos que tener. Para terminar, Carlos, ¿nos podrías citar algún ejemplo de estafas que se están cometiendo ahora con mayor frecuencia? Bueno, sí, hay muchas. Vamos a centrar a lo mejor en temas relacionados un poco con económicos, que a veces nos preocupa más y a veces que no se conocen mucho. Por ejemplo, el caso de Bizum, que se utiliza muchísimo hoy en día para enviar dinero. Se llama el Bizum inverso, que a veces es un tema de desconocimiento. El Bizum, que siempre lo que hacemos normalmente es enviar un dinero a alguien, también existe la forma del Bizum inverso, que es que te soliciten dinero. Es decir, que alguien te diga, oye, me tienes que enviar un dinero. Entonces, claro, tú tienes que aceptar a eso. A veces nos puede pasar que estamos enfrascados en algo, no nos damos cuenta, no conocemos que existe esa posibilidad a lo mejor y aceptamos como pensando que nos van a ingresar ese dinero. Entonces ahí hay que tener en cuenta, pensarlo eso. Evidentemente, si pasa algo de este tipo, por ejemplo, en este caso, rápidamente lo que tenemos que hacer es llamar al banco, en este caso, comentarlo y ellos nos dirán lo que hay que hacer. También existe otro que es a nivel de WhatsApp, también relacionado con WhatsApp, en términos generales, es el tema de hacerse pasar por un hijo o una hija y que nos dice básicamente que pues ha perdido su número de teléfono y que necesita dinero, pero que le envíes a otro número, pues un Bizum, por ejemplo, o una transferencia, cualquier cosa. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, que ante ese tipo de cosas, la verificación, como hemos dicho antes, es decir, coger el teléfono, llamar a tu hijo, a tu hija y verificar que está todo bien y que no ha pasado nada, y eso. Entonces, antes de hacer ningún movimiento de dinero, de enviar, que a veces, pues eso, el amor a los hijos nos puede y actuamos rápidamente, calmarnos. Y luego también una recomendación también a veces en el tema siguiendo con el tema económico, el mirar siempre en las cuentas de banco, repasarlas habitualmente para detectar posibles cargos o ingresos incluso, que también pueden ser ingresos que luego dan pie a otros temas, con lo cual cualquier cosa que podamos ver, si lo hacemos con cierta frecuencia, lo detectaremos y podremos comunicarlo al banco. Por eso que siempre es importante que cuando nos ocurra algo, si es tema relacionado con dinero o bancos, evidentemente llamar enseguida al banco para verificar y comentar y decir qué es lo que ha pasado. Y siempre, si no tenemos lo que hemos dicho antes, pues desde el 017, o tenemos evidentemente, si una cosa un poco más seria, policía, evidentemente. Si tenemos cerca a alguien que entienda, sea profesional, ¿vale?, pues también podemos comentarlo. Pero no es una cosa que tampoco nos tenga que obsesionar. Hay que estar prevenidos y conocer las cosas. De ahí yo siempre insisto el tema de la formación, de la información, porque eso nos quitará miedo, en el sentido de que estaremos más seguros en cuanto ya sabemos lo que pasa. Para perder ese miedo, lo único que hay es esa formación y esa información. Pero no tengamos miedo en hacer las cosas, en pagar con el móvil, si hace falta, o usar cualquier canal digital para ello, que no va a haber problema. Es estupendo charlar contigo, Carlos. Nos has contado unas cuantas cosas que podemos poner en práctica de manera sencilla y que nos van a ayudar y mucho a sentirnos más seguros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros por haber estado aquí otra vez y bueno, pues seguir divulgando todo este mundo de la seguridad y ayudar a la gente.
Llegamos al final de este podcast, pero antes vamos a recordar algunos de los puntos más importantes. La prevención es clave para evitar ciberestafas. Debemos tener mucho cuidado con correos y mensajes sospechosos y no pinchar en enlaces de fuentes no verificadas. La educación en ciberseguridad ayuda a identificar y evitar fraudes en línea. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León, www.jcyl.es, y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades, te lo van a agradecer, y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, queridas y queridos.